incentivarlas a que lo hagan, ya que ven que hay 14 chicas por ahí entrenando también y haciendo las cosas bien hechas. Don Percy, siguiendo ahí pasándolo la pelota porque está muy, muy entretenido el tema, también preguntarle, bueno, hablábamos antes de la cantidad de personas que hay, 30 y algo me habían mencionado, ¿a dónde podemos contactar? ¿Aparecen con el comité de deportes o específicamente en una página de Facebook? ¿A dónde podemos llamar también para tener la información de primera mano? Ok, nosotros estamos, ahorita estamos en el proceso de formar una asociación. Hay gente interesada de la municipalidad y por fuera. Está muy interesada en formar la asociación ya, que después de 20 años creo que ya se va a hacer. Creo esta semana, el martes, tengo una reunión ya con los padres de familia y quiero agradecer también públicamente a Kendall Silva, que me está ayudando. Él es el que llegó muy interesado en ayudarlos a hacer la asociación. Entonces el martes los reunimos para ya comenzar con ese proceso, y de momento que quiere llegar a entrenar boxeo me llama al teléfono mío, que es el 8386 2113. Ajá. Ahí con Don Percy entonces se ponen de acuerdo para la parte de boxeo. Don Percy, ¿cuántos chicos? Me mencionabas antes también que ibas a entrenar a San Mateo también. ¿Podemos contarle a las personas a cuántos jóvenes o adolescentes has hecho campeones también? ¿Cómo está el tema de este año para los Juegos Nacionales? Los Juegos Nacionales, como decía el compañero aquí, está para noviembre. Ajá. ¿Verdad? Mientras no haya ningún cambio, eso es la información que tenemos, que en noviembre, todavía no se sabe cuándo es las eliminatorias. En boxeo el 5 de abril se abren las inscripciones nuevas, pero todavía la eliminatoria no se sabe nada. Después sí, estuve en San Mateo, les interesó mucho porque tenía unos muchachos campeones nacionales y seleccionados nacionales. Entonces, un muchacho que jugaba fútbol allá y era un poquillo agresivo. Entonces una persona que estaba en el comité de deportes de San Mateo, amigo mío, se comunicó, me dijo que si yo le podía ayudar. Yo le dije que sí, que yo iba, que cómo hacíamos. Entonces hicimos, me llevaron y me ayudaron económicamente, y entonces yo entrenaba aquí de 5 a 6:30 y de ahí me iba para San Mateo. Iba 2 veces por semana. Interesante, don Percy, porque hablábamos la semana pasada también con el instructor de karate, que yo ahora le hablaba de ponerse los guantes uno, que es popularmente como lo conocemos aquí, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, es que el chiquillo mío medio se enoja, y si lo meto a boxeo más bien va a ser para que agarre a cañazos, como decimos popularmente, a sus compañeros o a los hermanos o a los primos. Y te digo esto abiertamente porque hablábamos la semana pasada de que más bien, lejos de convertir a alguien agresivo, más bien es todo lo contrario. La formación de ustedes como entrenadores en estas disciplinas de contacto es para que más bien esa ira o ese enojo que a veces tienen los chicos sea bien canalizado y se convierta en respeto, se convierta en disciplina y se convierta en cosas más bien positivas. ¿Cómo trabajan ustedes esa parte como entrenadores con este tipo de boxeadores? Ok, sí, esa es la parte más difícil, más delicada. Sí, pero vieras que increíblemente ellos automáticamente, cuando se meten al boxeo, automáticamente se les va quitando eso agresivo, porque toda la energía esa la dejan ahí. Y nosotros, digamos, en caso mío, yo le hablo de que llegaron, yo les digo, muchachos, ustedes entraron aquí al boxeo, es prohibido pelear en la calle, esto es mejor, la ira que se tiene aquí la canaliza. Entonces cuando yo veo que vienen con problemas, porque todos los muchachos tienen problemas, cuando llegan yo los veo, uno los aprende a conocer. Entonces cuando yo veo que viene así, yo de una vez lo mando al saco, bueno, vaya al saco, haga 6 rounds de saco, desquítese la todo que no, es que veo que venís, sí, es que tengo mucho problema, que vaya al saco, y
Entonces, todo eso lo manejamos así. Es un poco difícil el tema de uno trabaja con muchos adolescentes y vieras que no es fácil porque todos son diferentes. Entonces, hasta eso, hay que aprender a conocerlos poco a poco. A mí al principio como entrenador creo que a todos me ha pasado, me imagino que al compañero le ha pasado, al principio eso es lo que más aprende uno, no tanto enseñar a baloncesto o boxeo, sino aprender cómo aprender, como dice alguien por ahí, aprender a enseñar a los muchachos a dominar ese tema de la ira y esa es la parte más difícil. Yo creo que es más difícil eso, aprender a conocer a los jóvenes que enseñarlos a boxear o a enseñarlos al baloncesto, porque creo que esa es la parte más importante, aprender a conocerlos a ellos. Hay algo que yo menciono a veces que lo manejamos también en algunos team building o en algunas capacitaciones, que a veces uno cuando ingresa a una disciplina deportiva tiene que desaprender para aprender a hacer las cosas o canalizarlas de la mejor manera. Y hablamos, y no solamente como decías vos, Percy, con la parte del boxeo, todo es disciplina, don Edwin, todo es formación, porque si en realidad soy de ese tipo de personas que voy a llegar a entrenar y hacer lo que a mí me da la gana literalmente, pues ahí no voy a tener algún espacio, porque entre las disciplinas que hemos conversado, como el tenis de mesa, como el karate, el fútbol sala, todo requiere una disciplina como para llegar a ser un deportista élite, ¿verdad? Un deportista en realidad destacado. Usted lo que tiene que hacer es disciplinarse, hacerle caso al profesor o al entrenador. Y he estado muy de cerca con algunos chicos con respecto a algunas disciplinas y he tenido también los testimonios de que más bien Jota, porque generalmente la gente lo conoce uno así, Juan José, fíjate que yo era un desordenado en el colegio, era un desordenado con mi vida y ahora ingresé a esta disciplina y ahora soy muy diferente. Entonces no es solamente ir a sudar, ir a quemar calorías, qué bueno todo este deporte que hacemos también, ese montón de cosas que en la salud nos ayuda, sino que como personas también todo esto pueda servirnos de alguna manera para ser mejores seres humanos y ser mejores personas. Les comento esto porque es importante también que las personas sepan Esparza está ahorita con una transformación muy positiva como ciudad deportiva. El complejo Las Tres Marías o el polideportivo, ¿verdad? Como se conoce acá popularmente, viene sufriendo de manera deportiva unas transformaciones a nivel interno que han sido, como les decía, muy populares ahora con el edificio nuevo del Centro Especializado de Tenis de Mesa. Ya por ahí queda espacio para karate, boxeo está por ahí con su espacio también, baloncesto, otras disciplinas que hemos hablado. También se está haciendo el movimiento de tierras también para la piscina olímpica, también que viene esto. Sé también de algún grupo de porrismo por ahí que también está haciendo ese camino. La constitución del boxeo también como asociación con ayuda de Kendall Silva, me imagino que es el mismo Kendall que yo conozco también, don Kendall también muy comprometido con el apoyo social. Todo esto se los comento para que ustedes también pues inviten a las personas en este momento a ser parte de alguna de estas dos disciplinas que conversamos, que lo vean de una manera positiva. Se está convirtiendo, se está transformando Esparza en ciudad deporte prácticamente con todo lo que viene, y ahorita que hayan aperturas, pues vamos a tener más gente por ese lado. Don Edwin, coméntele a las personas, ahorita, bueno, nos da el número de teléfono que es el 8605-6226. Invítelos usted como vicepresidente de la Asociación Esparzana de Baloncesto a llegar, repítanos los días de entrenamiento y a dónde pueden dirigirse para que tengan la información de mano. Claro que sí, pues extender la invitación a todos, ¿verdad? Todos los niños y jóvenes que quieran practicar el deporte, pues que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Con todo gusto los estaremos esperando. Como les dije antes, los entrenamientos son en el Polideportivo Hugo Carranza, en Las Tres Marías, los miércoles a partir de las 6 de la tarde y los sábados a partir de las 8 de la mañana. Se pueden pueden llegar ahí a hacer un primer acercamiento, ahí lo vamos a orientar, le vamos a explicar cuál es la categoría que corresponde, cuál es su horario de entrenamiento y pues invitarlos a participar. El baloncesto pues es un deporte muy bonito y muy apasionante. Es un deporte de muchos años, o sea, hay que reconocerlo acá, el pionero o el papá del baloncesto en Esparza, mucho tiene que ver Hugo Carranza. Y por eso, en honor a él también, se le asignó este nombre, el Polideportivo. El Polideportivo se llama Hugo Carranza. Hugo fue el profesor de muchos cuando estuvimos en el colegio. Recientemente, en una reunión que tuvimos con los padres y los chicos, les mencionábamos eso. Algunos de los exjugadores que estuvieron con Hugo, ellos decían,
¿cuánto hubiéramos querido nosotros haber tenido en ese momento la infraestructura que hay hoy, el apoyo que hay del comité? El comité de deportes, a través de nosotros como asociación, pues le da todos los implementos a los chicos para que puedan practicar el deporte. Tenemos una asociación, tenemos un grupo de padres de familia comprometidos con el apoyo de estos muchachos. En aquel tiempo, ellos tenían que conseguir unos balones prestados, si tenían que viajar tenían que pagar ellos el bus, a veces sin comer, o sea, era más duro en aquel tiempo. Ahora, con todas las facilidades que tenemos, pues más bien deberíamos aprovecharla realmente la comunidad como tal. Entonces, la invitación para que realmente aprovechemos todos estos beneficios que tenemos a través del comité y de la municipalidad. Qué bueno, don Edwin, esto que menciona usted es muy importante porque hay algunas facilidades, ¿verdad?, que antes no se tenían con respecto a implementos deportivos, con que tenían que montarse en un bus y trasladarse hasta donde fueran a entrenar, etcétera, etcétera, y aprovechar ahorita, como decimos, pues todas las facilidades que se están ofreciendo para que las personas lleguen a hacer ejercicio. ¿Qué nos espera el baloncesto? Ojalá que la apertura sea pronta. ¿Cómo visualiza usted todo esto que está sucediendo con respecto a lo que hemos conversado esta noche, que las personas están más interesadas hacer deporte? ¿Cómo se ve usted con todas las personas que están integrando ahorita? Hay un grupo de padres de familia, me imagino, organizados que están luchando ahí con sus hijos también para salir adelante y hacer bastante nombre. ¿Qué nos espera ahorita si hubieran juegos nacionales o de los chicos que vienen en formación y con este entrenamiento? ¿Cómo los ves vos? Pues yo creo que nos espera crecimiento. O sea, tal vez ahorita nuestros muchachos, por la edad que ellos tienen en juegos nacionales, pues normalmente se van a encontrar con muchachos ya un poco más maduros, muchachos ya de incluso de 20 años. Entonces, la condición física, el físico de la persona, pues en este deporte de contacto pesa. Entonces, tal vez ahora no va a ser tan vistoso nuestro juego. Sin embargo, ellos han crecido muchísimo. Hoy por hoy, el equipo que tenemos dispuesto para juegos nacionales y que ya hemos estado participando en los torneos que la federación organiza, realmente dan pelea. Entonces, ¿qué vemos nosotros a futuro? Vemos crecer más el baloncesto, esperamos que se acerquen más chicos, que cada vez crezca más el grupo, y es un reto también no solo para nosotros como grupo y como asociación, sino también para el comité de deportes y para la municipalidad, porque poco a poco van a tener que ir habilitando más espacios. Realmente ahorita y el gimnasio, el complejo deportivo se nos hace pequeño para tantas disciplinas. Afortunadamente, pues ya se generó un edificio nuevo en el complejo, eso abrió un poquito más de espacio en el gimnasio, pero sí, a futuro es un reto porque vamos a necesitar más infraestructura y más colaboración de todos. Bueno, yo sé que la municipalidad está súper apuntada con ese, y el señor alcalde, don Andrés Calvo, en dar oportunidad a este crecimiento. Y lo bueno es que hay excelentes resultados de todas las disciplinas que están ahí, se están poniendo las pilas, como decimos popularmente, y entonces, obviamente, siempre va a haber apoyo. Don Percy, invíteme a la gente ahí que se arrime a boxeo, que se acerque a boxeo. ¿Qué nos espera también? Yo sé que está usted con las pilas puestas también, con todas las ganas de seguir formando muchachos, para que juntos puedan salir vamos a ver, a ser atletas de renombre aquí en Esparza, que sé que han habido algunos, vos has formado algunos. Invítame a la gente ahí para que se acerque y que ustedes los están esperando con los brazos abiertos. Sí, nosotros estamos ahí en las Tres Marías, polideportivo. El que tenga gusto llegar, aquí en Esparza me conocen mucho, yo tengo muchos años de estar aquí y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Una de las ventajas que tenemos con las otras disciplinas es que es un deporte individual, entonces tenemos más facilidad para clasificar en juegos nacionales. En baloncesto es un poco como es colectivo, es un poco más difícil, como el fútbol, ¿verdad? Esos deportes son para ellos más difíciles. Para nosotros, como es individual, es más fácil. Digamos, yo tengo una chiquita que son, nosotros no hubo como ellos, 5, nosotros es diferente, nosotros es escolar, cadete, juvenil y élite. Entonces, yo tengo una chiquita que son escolares y ellas van a eliminatorias de juegos nacionales, pero tienen una ventaja, que todas las escolares van de cero. Ya no vas a topar una escolar que ya haya ido a juego, nada, todas van entrando por primera vez. Entonces tenemos muchas ventajas en eso. Igual los cadetes son chiquitos de 15 años. Y yo tengo unos chiquitos ahí, unos chiquitos que tienen 15 años con muchas condiciones, que yo sé que ellos van a clasificar.
Sí, yo sí tengo mucha proyección bastante buena. Yo tengo ahorita 35 muchachos y yo sé que ahí, por ahí van a haber varias medallas, yo creo. Qué bueno, don Percy, qué bueno. Y pues bueno, ponemos el programa a su disposición, a la disposición de ustedes para que en algún momento que quieran anunciar alguna convocatoria, algún entrenamiento específico, alguna clasificación, etcétera, etcétera, el programa Nuestras Parzas está ahí de ustedes y nosotros con mucho gusto por acá brindamos la información, ya que varias personas siguen estas transmisiones. Hemos venido también colaborando, generando espacios para que algunas personas conocidas del medio, tanto del deporte también y figuras públicas, nos den su punto de vista y nos den su apoyo también para los chicos. Ahí podemos hablar con Hanna Gabler después y el Piquito, que tenemos acercamiento con ellos y en algún momento puedan venir también a impulsar no solamente la disciplina del boxeo, sino también porque ellos son ejemplo. También estamos con Junior Oporta para en algún momento, cuando ya haya apertura con todo esto, traer este tipo de personas para que vengan a generar un poco de impulso. Y pues bueno, nosotros despedimos a los invitados esta noche. Les agradezco mucho de parte de la municipalidad de haber venido por acá a realizar este programa junto con nosotros para que tengan la información todas las personas. Don Edwin, muchas gracias. Les deseo muchos éxitos en todo esto que viene, y a don Percy también en todo esto que están formando desinteresadamente, ¿verdad? O con el interés nada más socialmente que ustedes puedan aportar para la formación de muchos valores. No sé.